Resolvamos el siguiente problema. Se está construyendo una urbanización de casas iguales. Tres obreros han terminado dos casas trabajando 6 horas diarias durante 60 días. ¿Cuánto tiempo diariamente deben trabajar 5 obreros para terminar 3 casas en 40 días? Observemos que en nuestro problema aparecen las siguientes magnitudes. 3 obreros, leemos desde la segunda línea, entonces tenemos número de obreros, 3, han terminado dos casas, número de casas, estos 3 obreros han terminado dos casas, trabajando 6 horas diarias de trabajo, 6 horas diarias, durante 60 días, días que trabajan, 60. O sea que a estas magnitudes le corresponden estos datos. Y ahora nos preguntan, ¿cuánto tiempo diariamente? ¿Cuánto tiempo? Horas diarias. X. No lo pregunta. ¿Deben trabajar 5 obreros? 5 obreros. Para terminar 3 casas. ¿En 40 días? Esto suena a regla de 3. Pero ojito, hay que comprobar que efectivamente todas estas magnitudes son... Existe una dependencia entre unas y otras. O sea, aquí tenemos la incógnita. En esta magnitud, pues hay que comprobar que las otras magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales a esta magnitud donde aparece la incógnita, para que tengamos un problema de regla de tres compuesta. Porque podría ser que no existiera en algún caso proporcionalidad y este problema no correspondería a un modelo de regla de tres compuesta. Esto es fundamental comprobarlo. Entonces vamos allá. Tenemos que comprobar cada una de las magnitudes con respecto de la magnitud donde aparece la incógnita. Número de obreros con horas diarias. A doble número de obreros tendrán que trabajar la mitad de las horas diarias. A triple número de obreros tendrán que trabajar la tercera parte de horas diarias. Y así sucesivamente. Entonces se ve que el número de obreros, esta magnitud, es, si multiplicamos por un número, el número de horas diarias se divide por ese número. Es inversamente proporcional. Vamos bien. Ponemos una i aquí encima, significa que esta magnitud número de obreros con respecto de la magnitud horas diarias de trabajo son inversamente proporcionales. Ahora vamos al número de casas, con respecto de la magnitud donde aparece la incógnita siempre, horas diarias. A doble número de casas tendrán que trabajar el doble de horas diarias, a triple el triple de horas diarias, y así sucesivamente. Luego se ve claramente que es número de casas es directamente proporcional a las horas diarias. Y finalmente las días de trabajo, con respecto de las horas diarias, a doble días de trabajo, para acabar el trabajo, pues tendrán que trabajar la mitad de las horas diarias. A triple días de trabajo, para terminar el trabajo, tendrán que trabajar la tercera parte de horas diarias. Y así sucesivamente. Luego se ve que es inversamente proporcional a la magnitud donde aparece la incógnita. Luego, como existe proporcionalidad de cada una de estas magnitudes con respecto de donde aparece la incógnita, pues tenemos un problema que se adapta al modelo de regla de tres compuesto. Ojito, tan importante es comprobar esto como resolver el problema, porque en otro caso estamos aplicando alegremente algo que igual nos ajusta y no corresponde. O sea que si esto no se hace, pues no se ha justificado que se pueda aplicar en modelo. Bueno, pues vamos a resolver ya el problema. Esto es por donde algunos empezarían sin comprobar lo anterior, suponiendo que esto es así. Pues no, no se puede hacer así directamente. Bueno, entonces, se tiene que plantear una igualdad. En una parte de la igualdad, el problema de regla de tres compuestos, se escribe en el mismo orden
en el que aparece, arriba y abajo, los datos de la magnitud incógnita. En este caso, 6 abajo x, pues 6 partido x. Y ahora en la otra parte de la igualdad, un producto, en este caso pues tenemos 3 magnitudes. Al tener 3 magnitudes, por eso estamos ante un problema de regla 3 compuesto. Si solo 3 más la incógnita, o sea que tenemos 4 magnitudes, regla 3 compuesto. Si solo tuviéramos 2 magnitudes, o sea, una magnitud y la otra donde aparece la incógnita, sería un problema de regla de 3 simple. En este caso, regla de 3 compuesta. Entonces, escribimos fracciones para cada una de las magnitudes. Si son directamente proporcionales a la magnitud donde aparece la incógnita, la escribimos en el mismo orden, la fracción. En el caso de que sea inversamente proporcional, le damos la vuelta. Número de obreros, inversamente proporcional. En lugar de 3/5 ponemos 5/3, le damos la vuelta. Número de casas, como es directamente proporcional, escribimos en el mismo orden. Y finalmente, el días de trabajo inversamente proporcional, luego le damos la vuelta. Y entonces aquí pues multiplicamos las fracciones que tenemos en la primera parte de la igualdad, que son fracciones, pero en principio, en este caso son fracciones, pero podrían ser razones, podrían incluir números decimales. Entonces nos queda 5 por 2, 10, por 40, 400. Abajo, 3 por 3, 9, por 60, 9 por 6, 54, 540. Entonces, dos razones iguales, al multiplicar en cruz dan el mismo resultado, 400 por x será igual a 6 por 540. 6 por 540 nos quedan 3240. Entonces x sería igual a 3240 partido de 400. Este 0 con este 0 se va y nos queda 324 dividido entre 40. Luego, ¿cuántas horas diarias tienen que trabajar? 8,1 horas diarias. Pero claro, si tú dices 8,1 se entiende lo del 8. Lo de 1 no se entiende como horas. Entonces diríamos que son 8 horas más 0,1 horas. Pero claro, 0,1 horas todavía no se entiende. Sería 8 horas y ahora 0,1 pasamos a minutos, tendremos que multiplicar por 60. Esto nos queda 6. Luego 8 horas y 6 minutos. Luego, los obreros, en este caso son 5 obreros. Para terminar 3 casas en 40 días, tendrán que trabajar diariamente 8 horas y 6 minutos.